Nos tomamos un minuto para pensar. Saludos cordiales, queridos amigos, señor, señora, gracias por recibirnos y permitir que el minuto para pensar nos acompañe. Nuestro tema, un tema nuevo, Martín Lutero, y una pregunta: ¿divino o demonio? Para algunos, una mala palabra. Para otros, un iluminado. Vamos a estudiar, en primer lugar, quién fue Martín Lutero, en qué tiempo vivió, dónde vivió, para entrar en el tema. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. A sus 22 años, ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Estaba obsesionado con el tema de la salvación, pero pronto se volvió un lector apasionado de la Biblia, que le fue dando las respuestas que necesitaba. En 1507 se ordenó como sacerdote y se dedicó a dictar cursos en la Universidad de Wittenberg. Cuando profundizó en el estudio del libro de Romanos, leía que el justo por la fe vivirá. Él sentía que la justicia de Dios cobraba un nuevo sentido. Desde ese mismo momento ya vivía internamente sus crisis respecto a las directrices de la Iglesia Católica, que se acentuaron cuando conoció a Roma y fue testigo de una ciudad impía con pecados manifiestos. Cuando regresó a Alemania, algo en su alma estaba por estallar. Solo faltaba el pretexto. El propio Papa León X se lo dio, cuando envió a Tetzel, el vendedor de indulgencias, a recaudar dinero para reconstruir la Catedral de San Pedro. Las indulgencias eran el pago de dinero por obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Tetzel acusó a Lutero de herejía por contradecir la práctica de las indulgencias adoptada por la Iglesia. Nos preguntamos, ¿cuál es la palabra que llegó de la Biblia al corazón de este sacerdote católico? Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, Pablo viene hablando en el 16, sobre porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué le afecta al corazón a Lutero? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se da a conocer por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto escribe Pablo citando al profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, aquel que quiere hacer su capricho, aquel que quiere pelear, difamar, mentir, robar, engañar en el matrimonio, se enorgullece. ¿Y qué pasa? Que Dios resiste mi soberbia. Si yo me enorgullezco, no soy convencido de pecado. Mas el justo, el cristiano, aquel que se humilla, más vale humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, mas el justo por su fe vivirá. Dicen los teólogos y los historiadores que Martín Lutero fue confrontado en forma muy fuerte con respecto a sus creencias a partir de leer Efesios capítulo 2 versículo 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por lo que yo hago, no por obras, para que nadie se gloríe. En el ego nos gusta mucho ser colaboradores de Dios. Yo ayudo a los pobres, esto y aquello. Eso lo dijo ni más ni menos que Judas Iscariote. ¿Por qué no fue este perfume vendido y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa de Jesucristo sustraía de ella. Y dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura, fuimos creados por Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no somos salvos por las obras, porque después que nos aferramos a los méritos de lo que Jesucristo ganó por mi vida en la cruz del Calvario, ahí viene la invitación de Jesús. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil
fácil y ligera mi carga. Esta es la invitación del mejor maestro que nos pastorea con el Espíritu Santo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién nos conoce sino Jesús? Por eso termino leyéndote Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo tengo que transitar mi vida hasta la venida de Jesucristo siguiendo los principios de la palabra de Dios. Ese fue el primer y gran descubrimiento de Martín Lutero. Hasta la próxima.